El aire estaba espeso con el sabor metálico del plasma ionizado, un duro recordatorio de la batalla que se había librado por momentos antes. El soldado humano se secó el sudor de la frente con la parte trasera de su guantelete. Su aliento entrando entrecortado jadea mientras inspeccionaba los restos a su alrededor. Su unidad había sido emboscada en esta desolada luna alienígena, un puesto estratégico se suponía que debían asegurarse, pero ahora parecía más una trampa mortal. Cuerpos ensuciaban el suelo, tanto humanos como alienígenas, su sangre mezclándose en inquietante armonía bajo la pálida luz de un sol desconocido. Se tambaleó hacia adelante, agarrando su rifle con fuerza, buscando signos de vida o amenaza, la visera de su casco parpadeaba intermitentemente, sus sensores se dañaron durante la escaramuza. Maldijo suavemente en voz baja, sabiendo muy bien que si los refuerzos si no llegaba pronto, también se apagarían las luces para él. Pero entonces algo llamó su atención. Un destello de movimiento en medio del humo y los escombros. Al principio, pensó que podría ser otro combatiente enemigo que yacía en el peso, listo para huelga. Todos los instintos le gritaban que apuntara y disparara, pero algo lo detuvo. Curiosidad, agotamiento, o tal vez desvanecerse a sí mismo. Lenta, cautelosamente, bajó el arma y entrecerró los ojos, la neblina. Lo que emergió de las sombras le dejó boquiabierto. Ella apareció a la vista como si fuera dueña del campo de batalla. Una figura etérea envuelta en túnicas fluidas que brillaban como plata líquida. Su piel irradiaba una suave luminiscencia, casi de otro mundo en el sombrío telón de fondo de la destrucción. El cabello largo caía en cascada por su espalda en oleadas de profundo violeta, atrapando los rastros más débiles de luz y dispersándolos como polvo de estrellas. Ella no estaba armada, al menos no visiblemente, pero había un aura de poder en ella que exigía respeto, incluso reverencia. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. El soldado olvidó cómo respirar, y mucho menos hablar. Esta criatura ante el desafió cada noción de lógica o biología que había conocido. ¿Era una especie de reina guerrera alienígena? ¿Una deidad descendiente de mito? ¿O quizás solo otra alucinación provocada por la fatiga y la adrenalina? Bueno, su voz rompió el hechizo, suave y melódico, pero mezclado con autoridad. ¿Vas a dispararme o quedarte boquiabierto? La pregunta le rompió de vuelta a la realidad, parpadeó varias veces antes de lograr graznar una respuesta. Nada de disparar, dijo débilmente, bajando su rifle por completo. A menos que me des una razón, sus labios curvado hacia arriba en lo que solo podría describirse como diversión. Una pequeña contracción de una sonrisa que de alguna manera logró hacer su aspecto es aún más radiante. Buena elección, respondió ella, inclinando ligeramente la cabeza como si lo estuviera estudiando. Tú los humanos siempre parecen tan ansiosos por destruir lo que no entiendes. No todos nosotros, murmuró, enderezándose. A pesar del dolor que recorría su cuerpo. Algunos de nosotros todavía estamos tratando de resolver las cosas. Ella crió un ceja. ¿Fue escepticismo? Interés. Era imposible saberlo. Figura de distancia entonces, dijo ligeramente, dando un paso más cerca. Aunque dudo que tengas mucha suerte descifrándome. Ahora era su turno para sonreír. Cuidado, advirtió, apoyándose casualmente contra una formación rocosa cercana. Eso suena sospechosamente como a un reto. Oh. La comisura de su boca rodeó más alto. ¿Y qué sucede cuando alguien te desafía, soldado? Estoy a la altura de las circunstancias. Él se encogió de hombros con indiferencia, aunque su corazón latía más fuerte de lo que debería haber sido. Además, ¿no es por eso que estamos aquí? Para conocer nuevas especies, aprender sus secretos, tal vez encontrar puntos en común. Ella las risas sonaron como campanadas en el viento, inesperadas y absolutamente encantadoras. Terreno común, ella hizo eco, sacudiendo la cabeza. Tu especie tiene una forma peculiar de buscar la conexión, ¿no? Primero, invades nuestro territorio. Entonces tú espere que compartamos té y bromas. Oye, no me inscribí en esta mierda de invasión. Él devolvió el disparo, de repente a la defensiva, solo estoy siguiendo órdenes, y sin embargo aquí estás vivo mientras tus camaradas mienten, muerto.
No había malicia en su tono, simplemente observación. Aún así, las palabras golpearon él como un puñetazo en el estómago. La culpa surgió dentro de él, pero se obligó a encontrarse con su mirada. Sí, bueno, tal vez yo tuve suerte. O tal vez, vaciló, sin saber dónde estaba esa repentina audacia viniendo de. Quizás me dejes vivir. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, y por un fugaz segundo, él pensó que vio un parpadeo sorpresa en sus rasgos. Luego volvió a sonreír, lenta y deliberadamente. Quizás lo hice. La tensión entre ellos cambió, volviéndose menos contradictorios y más cargados de algo completamente diferente. Algo tácito. Sin embargo, antes de que cualquiera de ellos pudiera detenerse más en ello, un distanterumble sacudió el suelo bajo sus pies. Refuerzos, ella murmuró, mirando hacia el horizonte, donde formas oscuras comenzaron a materializarse en el cielo. El tuyo, supongo, él asintió sombríamente, ya sintiendo el peso del deber empujándolo de regreso a la refriega. Parece que mi viaje está aquí. Entonces supongo que esto es adiós, dijo en voz baja, aunque su expresión seguía siendo ilegible. No necesariamente. Las palabras cayeron antes de que él pudiera deténgalos, sorprendiéndose incluso a sí mismo cuando arqueó una ceja en silenciosa pregunta, se aclaró la garganta torpemente. Quiero decir, cásate conmigo. Entonces, el silencio cayó sobre el campo de batalla como una pesada cortina. Para un latido del corazón, ninguno de los dos se movió. Entonces ella se rió. Un sonido tan rico y genuino que le envió escalofríos por la columna vertebral. Ustedes, los humanos, realmente tienen una inclinación por lo dramático, ¿no? Ella bromeó, ella ojos brillantes de alegría. Cásate, así como así. Bueno, se rascó la nuca tímidamente. Fue una broma. Más o menos. Algo así, se hizo eco. Acercándose hasta que ella estaba parada a pocos centímetros de distancia. Ahora no había miedo en su comportamiento, solo intriga y quizás algo más profundo que no pudo ubicar del todo. Está bien, admitió, su voz se redujo a un susurro. Tal vez no fue del todo una broma. Su sonrisa se suavizó, volviéndose casi tierna. Yo deseo, murmuró ella en voz tan baja que casi se lo pierde, pero lo escuchó. Y cuando esas dos simples palabras se registraron, todo su mundo se congeló. El barco de transporte descendió con un rugido ensordecedor, levantando nubes de polvo y escombros mientras flotaba sobre el campo de batalla. El soldier se quedó clavado en el lugar, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Si ella realmente hubiera dicho lo que él pensaba que haría, dijo, o su mente exhausta le estaba jugando una mala pasada. Capitán, alguien gritó desde detrás de él, devolviéndole la atención. Girando, vio a uno de sus compañeros de escuadrón saludando frenéticamente, instando él a apresurarse a bordo. De mala gana, apartó la mirada de la princesa alienígena y corrió hacia la nave, echando una última mirada por encima del hombro antes de entrar. Cuando la escotilla se cerró herméticamente y el recipiente se levantó fuera, se desplomó en un banco, sus pensamientos girando salvajemente. ¿Quién era ella? ¿Por qué le había perdonado? Y lo más importante, ¿qué quiso decir con deseo? A su alrededor, los miembros supervivientes de su equipo intercambiaron miradas cansadas, ninguno de ellos se atrevió a preguntar por la misteriosa mujer que había cambiado el rumbo de la misión. Algunos susurraban entre ellos, especulando si era amiga o enemiga, aliada o adversario. Otros simplemente miraban fijamente hacia adelante, demasiado traumatizados por los eventos del día como para importarles. Pero él no podía parar pensando en ella. No solo por su belleza, que era innegable, sino por la extraña conexión que tenían compartido en esos breves momentos. No fue solo atracción física. Era algo más profundo, algo primitivo, como dos piezas de rompecabezas finalmente encajan en su lugar después de años de búsqueda. Las horas pasaban borrosas mientras el barco se precipitaba a través del espacio, llevándolos de vuelta a la base. Para cuando llegaron, el agotamiento se había cobrado la mayor parte de la tripulación, dejando solo un puñado despierto para interrogar a los oficiales al mando. Como era de esperar, las preguntas volaron rápido y furioso. ¿Cómo había sobrevivieron a la emboscada?
¿Qué información habían reunido? ¿Había sobrevivientes que valiera la pena interrogar? Cuando llegó el momento para que él contara su encuentro con la princesa alienígena, se encontró dudando. ¿Cómo podría él posiblemente explicar lo que había sucedido sin sonar como un lunático? En cambio, mantuvo su historia vaga, centrándose en detalles tácticos en lugar de interacciones personales. Pero incluso mientras hablaba, sabía que no estaba engañando a nadie. No completamente. Después del interrogatorio, se retiró a sus aposentos, desesperado por la soledad. Sentado solo en la tenue luz en la habitación, repitió cada momento de su reunión en su mente, diseccionando cada palabra y gesto en busca de un significado oculto. Él cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que ella no se había estado burlando de él cuando dijo, ojalá. Si cualquier cosa, sonaba melancólica, triste, incluso. ¿Podría ser posible que ella sintiera la misma atracción inexplicable hacia el que lo hizo hacia ella? Que en algún lugar debajo de su majestuoso exterior yacía el anhelo de algo o alguien, ella no pudo tener. Decidido a encontrar respuestas, comenzó a revisar archivos clasificados e informes de inteligencia, revisando cada fragmento de información que pudo encontrar sobre la raza alienígena que habían encontrado. Su tecnología fue avanzada más allá de comprensión. Su cultura impregnada de tradición y misterio. Se llamaban a sí mismos los Velari, aunque la humanidad los había apodado celestiales debido a su apariencia luminosa. Según la leyenda, los Velari eran descendientes de antiguos exploradores que alguna vez habían vagado por la galaxia en busca de conocimiento e iluminación. Durante milenios, ellos evolucionaron hasta convertirse en seres de pura energía, capaces de manipular la materia y doblegar la realidad a su voluntad. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder, permanecieron ferozmente protectores de su mundo natal, rara vez aventurándose más allá de sus fronteras, excepto en tiempos de gran necesidad. O eso afirmaban los registros. Pero nada en esos documentos estériles lo preparó por la complejidad de la mujer que había conocido o las emociones que ella agitaba dentro de él. Los días se convirtieron en semanas, y aún así él no pudo evitar el recuerdo de su sonrisa. Durante los ejercicios de entrenamiento, se distrajo, imaginando su rostro. En lugar de centrarse en ejercicios. Por la noche, soñaba con su voz, inquietantemente hermosa e imposiblemente lejana. Los oficiales al mando notaron el cambio en él y se preocuparon, cuestionando si era apto para el servicio activo. Has estado actuando raro desde esa misión. Uno de ellos comentó durante una evaluación de rutina. ¿Está ahí algo que no nos estás diciendo? Consideró mentir, ignorando el comentario con un encogimiento de hombros informal o una risa desdeñosa, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el peso de mantener embotellado un secreto tan monumental adentro. O tal vez fue darse cuenta de que no podía avanzar hasta que enfrentara la verdad de frente. Entonces él le dijo a ellos todo, la emboscada, la princesa, el intercambio críptico que lo dejó tambaleándose. Para su sorpresa, ellos escuchó atentamente, sus expresiones iban desde la incredulidad hasta la fascinación. Cuando terminó de hablar, el silencio colgó pesado en el aire, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes en lo alto. Por último, el oficial se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. ¿Te das cuenta de qué esto significa?, preguntó gravemente. Que he perdido la cabeza. El soldado bromeó débilmente. No, el oficial negó con la cabeza. Esto podría cambiarlo todo. Si lo que dices es verdad, si ella realmente representa el liderazgo de Villari, entonces es posible que nos hayamos topado con una oportunidad como ninguna otra. Diplomacia, alianza, paz. Él. La noticia tocó una fibra muy profunda en su interior, resonando con la esperanza a la que se había aferrado desde su encuentro. ¿Podría realmente ser posible? ¿Podría un encuentro casual cerrar la brecha entre dos civilizaciones muy diferentes? Antes podría detenerse más en las implicaciones, sin embargo, las alarmas sonaron en toda la instalación, sacudiendo todos a la atención. Las luces rojas parpadearon con urgencia cuando las voces automatizadas anunciaron una amenaza entrante. Corriendo en la sala de control, descubrió que las naves enemigas se acercaban rápidamente. Sus intenciones no están claras, pero indudablemente hostil.
El pánico se extendió por las filas a medida que los preparativos para la defensa se aceleraron. Armas distribuyeron, se levantaron barricadas, se iniciaron protocolos de evacuación. En medio del caos, sintió una punzada de déjà vu, transportado de regreso al campo de batalla donde todo había comenzado. Y entonces, como si convocada por sus pensamientos, ella apareció, materializándose en la pantalla de visualización principal como una aparición fantasmal. El extraterrestre la princesa los miró con calma desapegada. Detrás de ella se alzaba una armada de embarcaciones elegantes y amenazantes, sus cascos brillando siniestramente a la luz de las estrellas. Humanos, se dirigió a ellos, su voz amplificada y distorsionada por la calma sistema. Has traspasado terreno sagrado. Prepárate para enfrentar las consecuencias. Los jadeos estallaron por todas partes la sala, seguida de susurros frenéticos y debates silenciosos. Se ladraron órdenes, se prepararon armas, los dedos se cernieron sobre disparadores. Sin embargo, en medio de la creciente tensión, dio un paso al frente, con el corazón latiendo con fuerza, pero su determinación inquebrantable. «Espera», gritó, silenciando la cacofonía a su alrededor. Todos los ojos se volvieron hacia él, la confusión grabada en innumerables rostros. Ignorando sus miradas, cerró mira fijamente con la pantalla, deseando que ella lo vea, que lo reconozca. «Soy yo», él continuó, con la voz firme a pesar de la tormenta que azotaba por dentro. «El tipo de la luna. ¿Recuerdas?». Durante un largo y agonizante momento. Ella no dijo nada, su expresión era inscribible. Luego, lentamente, sus labios se abrieron, con una leve sonrisa. ¿Cómo podría olvidarlo? Ella respondió, su tono más suave ahora, casi burlas. Fuiste bastante memorable. El alivio se apoderó de él como un maremoto. Aunque sabía que el peligro estaba lejos de Over. Cualquiera que fuera el juego al que ella jugaba, cualesquiera que fueran los motivos que impulsaban sus acciones, él tenía la intención de descubrir ella verdad. Incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Sé que comenzamos con el pie equivocado, admitió, difundiendo abrió los brazos en un gesto de rendición. Pero tal vez no sea demasiado tarde para arreglar eso. Tal vez podamos hablar, encontrar una manera de convivir sin recurrir a la violencia. Su sonrisa vaciló, reemplazada por una mirada de contemplación. A su alrededor, la flota permanecía preparada para el ataque. Sus cañones se entrenaban directamente en la instalación. Un movimiento en falso, una señal malinterpretada, y todo habría terminado. ¿Lo que te hace pensar que soy interesado en hablar? Ella desafió, su voz teñida de escepticismo. Su especie ha mostrado poca consideración por diplomacia hasta ahora. Porque creo en las segundas oportunidades, él respondió con firmeza. ¿Y porque creo que tú también lo haces? Sus ojos se abrieron imperceptiblemente, traicionando a parpadeo de emoción antes de que su máscara volviera a colocarse en su lugar. Ya sea sorpresa, admiración u otra cosa completamente, no pudo decirlo, pero fue suficiente para que ella siguiera escuchando. Muy bien, ella concedió después de una pausa que se sintió como una eternidad, un alto el fuego por ahora, pero no confundas esto con indulgencia, responderás por tus transgresiones. Con eso, la transmisión terminó, dejando atrás una sensación palpable de incertidumbre. Los vítores estallaron esporádicamente entre la tripulación, aunque atenuados por la persistente aprensión. Para él, sin embargo, el alivio rápidamente dio paso a la determinación. Si este era realmente el comienzo de una frágil tregua, prometió para aprovechar la oportunidad con ambas manos, y quizás en el camino, desentrañar los misterios que rodean al princesa enigmática que había capturado su corazón. Mientras tanto, a bordo de su nave insignia, la princesa alienígena se sentó sola en su chambers, mirando la exhibición holográfica del orbe verde-azul de la Tierra suspendido en el aire. Sus dedos trazados patrones invisibles en el reposabrazos de su trono, perdidos en mis pensamientos. ¿Qué tenía ese insulto soldado humano que la intrigó? Entonces, ¿fue su audacia, su humor o fue algo más profundo, algo enterrado bajo capas de condicionamiento cultural y expectativas sociales? Fuera lo que fuera, ella no podía negar la chispa de curiosidad que se encendía dentro de ella.
Los humanos eran impredecibles, imprudentes, propensos a comportamiento irracional. Sin embargo, ahí radica su encanto. Su capacidad de crecimiento, adaptación, resiliencia. Ella suspiró suavemente, cerrando los ojos como recuerdos de su encuentro volvió a inundarse. Su torpe propuesta, su respuesta instintiva, el manera en que su rostro se iluminó a partes iguales de conmoción y asombro. Quizás la paz no era un sueño tan imposible después de todo. Como la frágil tregua entre la humanidad y los Velaryi pendía de un hilo, el soldado se vio empujado a un papel inesperado. Diplomático. Era una posición que no buscaba ni para la que no se sentía preparado. Sin embargo, allí se quedó, representando los intereses de la Tierra en negociaciones con el mismo ser que había perseguido sus pensamientos día y noche. Ella, princesa alienígena, ahora revelada como Silvara, heredera del trono Velaryi, acordó reunirse a bordo de una estación espacial neutral orbitando una estrella moribunda. Su resplandor carmesí proyecta una luz siniestra durante los procedimientos. La cámara de reuniones era vasta y estéril, diseñada para evocar neutralidad, pero en cambio exudaba tensión. Filas de elegantes sillas metálicas alineadas a ambos lados de una larga mesa donde se sentaban representantes de ambos lados, intercambiando rígidamente miradas cautelosas. Al frente de la sala, Silvara presidía con un aire de autoridad silenciosa, su presencia luminosa llamando la atención sin esfuerzo. Frente a ella se sentó General Argrave, un veterano canoso conocido por su enfoque sensato para la resolución de conflictos. Y luego estaba el capitán soldado Laastrek, un hombre atrapado entre dos mundos, no está seguro de pertenecer a ninguno de los dos. Tensión escorrió alto cuando comenzaron las discusiones. Cada parte presentando sus quejas y demandas, la humanidad argumentó que su presencia en la Luna había sido puramente exploratoria, un malentendido más que un acto de agresión. Los Velaryi respondieron que la intrusión violaba el territorio sagrado, tierra impregnada de milenios de espiritualidad, significado. Iban y venían, las voces se alzaban y los ánimos ardían, hasta que parecía que el frágil alto el fuego podría romperse por completo. Elías observaba en silencio, muy consciente del peso, descansando sobre sus hombros. No esperaba desempeñar un papel tan fundamental, pero de alguna manera el destino, o tal vez Silvara ella misma, lo había colocado en el centro de este juego de ajedrez cósmico. De vez en cuando, sus ojos se cruzaban al otro lado de la mesa, breves momentos de conexión en medio del caos. Cada vez, sintió una sacudida de electricidad, un recordatorio de lo tácito vínculo que compartían. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a parpadear, sucedió algo inesperado. Una explosión repentina sacudió la estación, enviando a todos a refugiarse. Las alarmas sonaron, las luces parpadearon y el humo llenó los pasillos. El caos estalló cuando guardias armados entraron corriendo, gritando órdenes y buscando amenazas. En la confusión, Elías instintivamente se movió hacia Silvara, protegiéndola con su cuerpo incluso mientras ella protestaba. ¿Qué estás haciendo? Ella siseó, aunque su tono carecía de autenticidad ira. No me debes protección. No dejaré que te pase nada. Él respondió disparando, agarrando su rifle con fuerza. No mientras todavía esté respirando. Antes de que pudiera discutir más, otra explosión sacudió la estación, causando parte del techo a colapsar. Llovieron escombros, lo que los obligó a retirarse más profundamente hacia las instalaciones. Juntos, navegaron por el laberinto y pasillos, esquivando escombros que caen y buscando respuestas. Detrás de ellos, los gritos resonaron a través del pasillos con poca luz. Algunos humanos, algunos Velaryi. Mientras el pánico se extendía como un incendio forestal, Elías no tardó mucho en reconstruir lo que había sucedido. Alguien, ya sean elementos deshonestos dentro de la humanidad filas o una facción de Velaryi disidente, habían saboteado la estación, con la esperanza de descarrilar las conversaciones de paz antes podrían ganar tracción. Quienquiera que fuera, claramente subestimaron la determinación de los involucrados. ¿Quién se beneficia de esto? Silvara preguntó bruscamente. Mientras se agachaban detrás de un mamparo, jadeando por el esfuerzo. Ella la compostura real se había agrietado ligeramente, revelando un atisbo de vulnerabilidad debajo. Esa es la pregunta, ¿no es eso?
Elías respondió sombríamente. Podría ser alguien de tu lado que no quiera la paz. O tal vez uno de nuestros propios generales piensa que la guerra es mejor para los negocios. Su mirada se endureció. Debemos detenerlos. Si este ataque tiene éxito, toda esperanza de la convivencia muere con nosotros. Él asintió, ya formulando un plan. Luego trabajamos juntos. Conoces estos sistemas mejor que yo. Lideré el camino. Por un momento, ella dudó, estudiándolo con una intensidad que le aceleró el pulso. Luego, asintiendo bruscamente, se fue por el pasillo, sus movimientos fluido y decidido. Elías lo siguió de cerca, maravillándose de lo bien que trabajaron en equipo a pesar de sus diferencias. Su viaje los llevó al centro de control central de la estación, una sala cavernosa llena de consolas brillantes y pantallas holográficas. Allí descubrieron el origen del sabotaje, un pequeño grupo de mercenarios vestidos con armaduras negras y armados hasta los dientes. Estaban colocando explosivos por toda la instalación, asegurando la máxima destrucción una vez detonada. Sin dudarlo, Elías levantó su arma, disparando un tiro de advertencia, que rebotó en la pared cerca de los pies del mercenario. Sobresaltados, se volvieron hacia él, su líder burlándose mientras él reconoció al soldado humano. Bueno, murmuró el hombre, con la voz goteando de burla. Parece que el héroe decidió aparecer después de todo. Retírate, ordenó Elías, nivelando su rifle al intruso. A su lado, Silvara se adelantó, sus manos brillando débilmente con energía. Esta pelea termina ahora. El mercenario se rió, un sonido frío y hueco desprovisto de humor. ¿Tú crees que puedes detenernos? Para cuando alguien se dé cuenta de lo que está pasando, este lugar será polvo espacial. Ellos descúbrelo porque nos aseguraremos de ello. Elías respondió, con la voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Y si crees que vale la pena morir por volarte a ti mismo? Sé mi invitado, pero te garantizo no llegarás lejos. El enfrentamiento se tensó, el aire crepitaba de anticipación. Entonces, con una velocidad que desafiando la lógica, Silvara actuó. Sus manos brillaron hacia afuera, desatando una ola de energía radiante que envió a los mercenarios a extenderse. Las armas cayeron al suelo mientras luchaban por recuperar su pie, solo para encontrarse rodeados por las fuerzas de seguridad Valari que finalmente habían llegado al lugar. Con neutralizada la amenaza inmediata, Elías se volvió hacia Silvara, aliviado, él. Eso fue impresionante, sonrió, cepillando un mechón de cabello violeta de su cara. Te dije que no estaba indefenso. Seguro que demostraste que estaba equivocado, admitió, incapaz de reprimir una sonrisa, supongo que no debería haber dudado de ti. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo bajo resonó en la estación, acompañado de luces rojas intermitentes. Uno de los mercenarios debe haber activado una prueba de fallas, iniciando una cuenta regresiva para autodestrucción. Necesitamos evacuar. Silvara ladró, agarrando el brazo de Elías. Y tirando de él hacia la salida. Ahora. Corrieron por los pasillos, con alarmas gritando en sus oídos mientras él. Station gimió bajo la tensión del colapso inminente. Justo cuando llegaban a la bahía de atraque, una explosión masiva atravesó la estructura, arrojándolos de sus pies. El dolor explotó en las costillas de Elías cuando cayó al suelo duro, el mundo girando a su alrededor. Cuando su visión se aclaró, vio a Silvara arrodillada a su lado, la preocupación grabada a través de sus rasgos. ¿Estás herido? Viviré, murmuró, haciendo una mueca de dolor mientras se puso de pie. A su alrededor, los sobrevivientes se apresuraron a entrar en cápsulas de escape, desesperados por huir de la estación condenada. Sin esperar permiso, Elías empujó a Silvara hacia una cápsula vacía, sellando la escotilla detrás de ellos justo cuando la estación implosionó en una espectacular exhibición de fuego y escombros. Mientras se alejaban de los restos, silencio cayó entre ellos, roto solo por el zumbido de los motores de las cápsulas. Por un momento, ninguno de los dos habló, demasiado abrumado por todo lo que había sucedido. Finalmente, Elías rompió el silencio. Entonces, supongo que salvamos la galaxia hoy, ¿eh? Silvara se rió suavemente, sacudiendo la cabeza.
No dejes que se te suba a la cabeza, sonrió, recostándose contra el asiento. Demasiado tarde para eso. Pero como ella adrenalina se desvaneció y la realidad se instaló, se le ocurrió un pensamiento aleccionador. Esta victoria fue temporal en el mejor de los casos. Quien sea orquestado el ataque sin duda volvería a intentarlo, decidido a impedir la paz a toda costa. Y peor, la frágil confianza que habían construido entre la humanidad y los Valari seguía siendo peligrosamente inestable. Sin embargo, mientras miraba en Silvara, sentado tranquilamente a su lado, sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de él. Cualesquiera que sean los desafíos que se avecinan, independientemente de los giros que le deparara el destino, él sabía una cosa con certeza. Él no los enfrentaría solo. Poco se dio cuenta, sin embargo, que el verdadero giro aún estaba por llegar y cambiaría todo lo que creía entender sobre el universo, sobre el amor y sobre sí mismo. En los días posteriores a su escape por poco de la condenada estación espacial, Elías y Silvara se vieron envueltos en un torbellino de maniobras políticas y escrutinio público. Noticias de su alianza se extendió como la pólvora por los dominios humano y Valari, provocando debates, celebraciones y inevitablemente indignación. Mientras que muchos elogiaron sus acciones como un faro de esperanza para la cooperación entre especies, otros vieron es una afrenta a la tradición, una peligrosa confusión de líneas entre dos civilizaciones muy diferentes. Para Elías, la transición fue discordante. De la noche a la mañana, pasó de ser un soldado relativamente desconocido a un símbolo de unidad, una figura decorativa cuyos movimientos fueron examinados por los medios de comunicación en la Tierra y más allá. Entrevistas, prensaconferencias y cumbres diplomáticas se convirtieron en parte de su rutina diaria, dejando poco tiempo para descansar o reflexión. Sin embargo, a pesar de todo, una constante permaneció. Silvara, ella también, enfrentó su parte de desafíos. Como heredera del trono Velari, cargó con el peso de costumbres centenarias y expectativas. Muchos entre su gente cuestionaron su decisión de trabajar tan de cerca con un humano, acusándola de comprometer sus valores sagrados en aras de una paz fugaz. Pero Silvara se mantuvo firme. Su determinación inquebrantable. Ella creía en la posibilidad de coexistencia, no solo como un ideal, sino como una necesidad para sobrevivir en una galaxia cada vez más interconectada. Su vínculo se profundizó con cada día que pasaba, forjado no solo por compartir experiencias, pero también por momentos tranquilos robados a miradas indiscretas. Ya sea discutiendo estrategias sobre holográfica mapas o simplemente contemplando las estrellas juntos, descubrieron una conexión profunda que trascendía las especies y cultura. No siempre fue fácil. Surgieron malentendidos, estallaron tensiones y hubo que hacer sacrificios, pero a pesar de todo, su compromiso mutuo y con la visión que compartían solo se fortaleció. Una noche, meses después del fallido intento de sabotaje, Elías se encontró parado en un balcón con vista al mundo natal de los Velari. El planeta de abajo brillaba con tonos bioluminiscentes, sus océanos brillaban suavemente bajo lunas gemelas. A su lado, Silvara se apoyó contra la barandilla, con expresión contemplativa. «Sabes», ella dijo en voz baja, rompiendo el silencio. «Nunca imaginé que me encontraría aquí contigo». Elías sonrió, volviéndose hacia ella, «Yo tampoco. Supongo que el destino tiene una forma divertida de resolver las cosas». Sus labios se curvaron hacia arriba en esa sonrisa familiar y radiante, o tal vez es más que el destino. Tal vez sea elección, coraje, terquedad, definitivamente terquedad, bromeó, ganándose un sudor juguetón en el brazo. Entonces poniéndose serio, agregó, «Silvara, hay algo que he querido preguntarte». Su ceño frunció ligeramente, la curiosidad parpadeaba en sus ojos luminosos. «¿Qué es?» Respirando hondo, Elías metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño anillo intrincadamente tallado, una ficha que le había encargado a un maestro artesano en la tierra, arrodillado ante ella. Levantó la vista y se encontró con su mirada, su corazón latía salvajemente. «Sé que esto puede sonar loco», comenzó, su voz se mantuvo firme a pesar de la tormenta que azotaba su interior. «Y sé que venimos de mundos separados, literalmente, pero ninguno de eso me importa. Lo que importa es lo que hemos construido juntos. Entonces, ¿te casarás conmigo de verdad esta vez?»
El tiempo parecía para congelarse mientras Silvara lo miraba fijamente, su expresión ilegible. Por un momento, Elías temía haber juzgado mal la situación por completo. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había sobrepasado algún límite tácito? Entonces, lentamente, las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de alegría. Alcanzando ella bajó, le tomó la mano y lo ayudó a ponerse de pie, acercándolo hasta que le tocaron la frente. Sí, ella susurró, su voz temblaba de emoción. 1000 veces, sí. La ceremonia de la boda tuvo lugar en neutral tierra. Una luna exuberante y verde orbitando una estrella distante. Representantes de ambos la humanidad y los Velaris se reunieron para presenciar la unión histórica. Su presencia simboliza lo frágil pero puente esperanzador que se está construyendo entre sus pueblos. Rituales Velari tradicionales mezclados a la perfección con las costumbres humanas, creando una celebración diferente a todo lo visto antes en la galaxia. Mientras Elías se paraba junto a Silvara bajo un dosel de flores brillantes, no pudo evitar maravillarse de lo lejos que habían llegado. Desde enemigos en un campo de batalla hasta socios en su vida, su viaje había sido todo menos ordinario. Y, sin embargo, mientras intercambiaban votos, prometiendo apoyarse mutuamente a través de cualquier prueba que tuviera por delante, sabía sin lugar a dudas que estaban exactamente donde debían estar. Pasaron los años y la pareja dio la bienvenida a una camada de niños al mundo. Cada niño era un testimonio viviente de la armonía posible entre especies, combinando rasgos de ambos padres de maneras únicas y hermosas. La risa llenó los pasillos de su hogar, una extensa finca enclavada en un tranquilo valle en la casa Beilarimundo y sirvió como recordatorio del futuro más brillante que estaban construyendo juntos. La paz, sin embargo, no llegó fácilmente. Todavía había quienes se oponían a su sindicato, que buscaban socavar el progreso que habían logrado. Los intentos de asesinato, el sabotaje y la intriga política se convirtieron en temas recurrentes en sus vidas. Sin embargo, a través de él todos, Elías y Silvara se mantuvieron firmes, sacando fuerzas de su amor y del apoyo de quienes creía en su causa. Con el tiempo, sus esfuerzos dieron sus frutos. Florecieron los acuerdos comerciales. Culturales intercambios enriquecieron a ambas sociedades, y los esfuerzos científicos conjuntos desbloquearon secretos del universo anteriormente pensamiento inalcanzable. Lenta pero seguramente, la desconfianza dio paso a la comprensión, el miedo a la amistad y hostilidad a la esperanza. Y así Elías y Silvara vivieron sus días rodeados de familiares, amigos y sabiendo que habían cambiado el curso de la historia. Juntos, demostraron que incluso en una galaxia plagada de conflictos y divisiones, el amor podría conquistarlo todo. Bajo el resplandor vigilante de las lunas gemelas, criaron a sus hijos, nutrieron su legado y abrazaron la promesa del mañana. Al final, lo suyo no fue solo una historia de dos personas que encuentran la felicidad en medio del caos. Fue un testimonio del poder del coraje, compasión y la inquebrantable creencia de que, sin importar cuán vasta sea la división, siempre se pueden construir puentes.